Buenas tardes a todos. ¿Podría haber esfuerzos en marcha para bloquear la presidencia de Trump? Bueno, al menos un par de personas lo creen, pero lo discutiremos. De hecho, se trazó una hoja de ruta para esto en un artículo reciente de opinión en The Hill, utilizando la 14ª enmienda de la Constitución como su herramienta principal. Y en otras noticias, el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado perdió su financiamiento en el reciente proyecto de ley de gastos. Los republicanos de la Cámara impulsaron retirar los fondos del centro por preocupaciones de que estaba involucrado en censura inconstitucional. Además, un exfuncionario del Partido Comunista Chino ha revelado la existencia de mercados de órganos humanos administrados por el Partido Comunista Chino. Estaré hablando de estos temas y más, así que entremos en materia. Ahora, para empezar, amigos, ¿podrían bloquear la inauguración de Donald Trump como el 47º y 45º presidente de los Estados Unidos? Bueno, miren, un plan para esto se describió en un artículo de opinión reciente en The Hill, escrito por dos abogados, y utiliza la 14ª enmienda de la Constitución como su principal herramienta. Si eso suena familiar, es porque ese fue también el método que intentaron usar para impedir que Trump se postulara para presidente, como quizá recuerden. No funcionó. Pero ahora, los abogados Evan Davis y David Schultz escriben que el Congreso puede usar esta estrategia para evitar que Trump asuma el cargo. Ahora miren, brevemente, un poco de contexto. Quizá recuerden que esto ya se intentó antes. Hubo demandas locales en diferentes partes de Estados Unidos. Algunas personas intentaron hacerlo. No fue todo el mundo, pero hubo quienes lo intentaron. Una demanda en Colorado intentó hacer que Donald Trump fuera inelegible para postularse como presidente y usó la sección 3 de la enmienda 14. El caso fue Trump versus Anderson. Llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y el argumento era que, debido a que Donald Trump había sido acusado por el Congreso, como quizá recuerden por, cito, incitación a la insurrección, bajo eso no podía convertirse en presidente. En marzo de 2024, la Corte Suprema tomó una decisión unánime sobre esto. Los 9 jueces de la Corte Suprema determinaron que el estado de Colorado no tenía la autoridad para impedir que Trump se postulara para un cargo, lo que significa que una demanda local como esa no puede bloquear a un candidato. Pero aquí está la cuestión técnica, ¿verdad? Porque había algo más en ello. Esa decisión de la Corte Suprema determinó que los poderes para bloquear a Trump de convertirse en presidente bajo la 14ª enmienda recaen en el Congreso. Entonces, un Estado no puede hacerlo, pero el Congreso sí puede. Y es este poder dentro del Congreso lo que algunos ahora están impulsando como un intento de evitar que Donald Trump sea inaugurado. Ahora déjenme mostrarles esto, amigos. Esto es de The Hill. Este es el artículo de opinión de estos abogados. Dice: la Constitución establece que un insurrecto que rompe su juramento no es elegible para ser presidente. Esta es la redacción literal de la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución. Este es el texto literal de la sección 3 de la 14ª enmienda a la Constitución. Cito: ninguna persona que, habiendo tomado previamente un juramento para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o haya dado ayuda o consuelo a sus enemigos, podrá ocupar ningún cargo civil o militar bajo los Estados Unidos o bajo cualquier estado. Señala que esta discapacidad puede eliminarse con un voto de 2/3 en cada cámara, y ahí es donde se pone difícil porque, ¿adivinen qué? Se necesita que el Congreso vote con 2/3 para bloquear a Trump de ser presidente, y aunque esto se presente, al menos en un artículo de opinión, las posibilidades de que incluso todos los demócratas lo apoyen ya están diciendo que no lo harán, y mucho menos un buen número de republicanos, lo que significa que esto probablemente ya está muerto desde el principio. Están hablando de esto como una agenda, pero no tendrá el apoyo que probablemente necesitan para llevarlo a cabo. Puede haber algunas personas a favor, pero no será suficiente, siendo claros sobre esto. Ahora, estos abogados continúan señalando su argumento legal para que el Congreso evite que Trump sea presidente, y esto a la luz del fallo de la Corte Suprema que acabo de mencionar. Afirman que contar los votos del colegio electoral es un asunto asignado exclusivamente al Congreso por la Constitución. Según leyes bien establecidas, este hecho priva a la Corte Suprema de tener voz en el asunto porque el rechazo del voto por razones especificadas constitucionalmente es una cuestión política no revisable. Recae en el Congreso, ¿verdad?
También afirman que la ley de conteo electoral de 1887, que fue enmendada en 2022, como quizá recuerden, cuando Trump fue acusado de intentar presionar a Pence para anular el voto, en realidad cambió la ley para que el vicepresidente no pueda hacer eso, porque el 6 de enero, cuando el Congreso va y cuenta los votos del colegio electoral y afirma la elección, el vicepresidente es quien abre esos sobres. El argumento durante el 6 de enero de 2020 fue que el vicepresidente puede elegir contar los votos de electores duales o los votos normales de los electores, y de hecho, enmendaron la ley de conteo electoral de 1887 para que el vicepresidente no tenga el poder de simplemente anular la elección. Lo que significa que el 6 de enero, que se acerca muy pronto, Kamala Harris es la vicepresidenta. Incluso ella no ha dicho que haría esto, pero no tendría el poder de hacer lo que se acusó a Trump de intentar hacer con Pence. Ahora, ellos señalan nuevamente que la ley de conteo electoral de 1887 establece el procedimiento para una situación como esta y afirman que la descalificación por participar en una insurrección no es diferente de la descalificación por otros requisitos constitucionales como la edad, la ciudadanía por nacimiento y 14 años de residencia en los Estados Unidos. Ahora bien, desde mi punto de vista, la ironía de esta propuesta, la idea de intentar que el Congreso vote por 2/3 para anular las elecciones utilizando la 14ª enmienda, dado que, una vez más, la Corte Suprema votó unánimemente o determinó unánimemente que este poder, de hecho, recae en el Congreso, lo que significa que técnicamente los poderes están ahí. La idea de que necesitas 2/3 de ellos para básicamente anular al presidente más popular, él ganó el voto popular, probablemente no suceda. Hay casi un 0% de posibilidades de que esto ocurra. Los demócratas incluso han declarado públicamente que no están de acuerdo con esto. Pero miren, desde mi perspectiva, la ironía de esta propuesta es que, si alguien intentara hacerlo, básicamente estaría instando a los miembros del Congreso a hacer lo mismo que se le acusó a Trump, y por lo que fue sometido a juicio político. Si hicieran esto, básicamente estarían desertificando la elección por los mismos motivos por los que Trump fue acusado de hacerlo y ahora lo están haciendo ellos. Es una especie de brutal ironía al respecto. Recuerden, Trump fue sometido a juicio político por la acusación de intentar obtener electores rivales para cambiar el resultado de las elecciones, trató de presionar a Pence, y crearon toda esta gran conspiración sugiriendo el 6 de enero y todo lo demás, y las investigaciones sobre fraude. Todo estaba relacionado con una conspiración gigante que llegó hasta el 6 de enero, cuando quería que Pence simplemente eligiera qué votos contar, y ese era el gran plan. Esa es la narrativa nuevamente y esa fue la base por la que fue sometido a juicio político. Si el Congreso básicamente no certifica la elección para Trump y la anula, utilizando irónicamente el mismo proceso del 6 de enero, estarían cometiendo el mismo acto por el cual Trump fue sometido a juicio político, irónicamente solo por medios diferentes. La idea de que el Congreso haga esto en realidad lo llevaría un paso más allá. Incluso estarían yendo en contra del colegio electoral porque no tienen electores rivales, y eso llevaría todo a otro nivel en esta montaña rusa en la que hemos estado durante los últimos años. Amigos, tendremos que ver si esta propuesta gana algo de apoyo. Hasta ahora, el artículo de The Hill prácticamente pasó desapercibido. Fue fuertemente criticado. Nuevamente, era un artículo de opinión, ¿verdad? Fue fuertemente criticado por muchos partidarios de Trump. Los demócratas no han mostrado signos de que lo apoyen. El presidente Biden ha mantenido su promesa hasta ahora de una transición de poder sin problemas. No está sugiriendo que tomará ninguna acción. De hecho, acaba de irse de vacaciones. Los demócratas en el Congreso han declarado abiertamente que no tienen la intención de objetar la victoria de Trump o de impedir que sea el próximo presidente. No están tratando de bloquearlo. Dicen que certificarán las elecciones, no están tomando ninguna acción que haga parecer que van a hacer esto, y nuevamente necesitan un voto de 2/3. Eso significa que necesitarías a todos los demócratas y a muchos republicanos votando en contra de Trump para hacer esto. Las posibilidades de que esto ocurra son mínimas. Ahora Político dijo esto en octubre, solo señalando la postura de los demócratas. Dice, los líderes demócratas dicen públicamente y en privado que quieren una transición de poder sin dramas. Hace mucho que no vemos una de esas.
Dicen que incluso si eso significa dejar de lado las opiniones de algunos miembros sobre que Trump no es elegible para regresar a la presidencia debido a la prohibición constitucional y los cargos de insurrección. Nuevamente, yo diría que este argumento de la 14ª enmienda en su mayoría lo estaba impulsando los medios. No era necesariamente algo político. En su mayoría, los medios estaban impulsando esta agenda. Ahora afirman más adelante que los asesores dicen que los líderes demócratas esperan sofocar los posibles llamados de la base para invocar la cláusula de insurrección de la Constitución como base para tratar de evitar que un Trump, elegido por el pueblo, regrese al cargo. No va a suceder. Ahora, esta postura se ha repetido recientemente, de hecho, por el representante Joe Morrell, un demócrata de Nueva York. Él es el principal demócrata en el comité de la Cámara encargado de supervisar las elecciones. Y dijo, cito, «Creo que tendremos una transferencia bastante normal, y creo que respetaremos los deseos del pueblo estadounidense». Nuevamente, desde mi perspectiva, no creo que una agenda como esta tenga suficiente apoyo para realmente funcionar, ni por asomo. Tal vez podrían conseguir 10 o 20 personas, pero no podría ver a muchos más votando por ella, francamente. También causaría serios desafíos legales para cualquiera que lo intentara, dado nuevamente la ironía aquí, que es que ahora se ha establecido el precedente legal de que si intentas anular el voto, puedes ser acusado de ser un insurreccionista. La misma narrativa por la que se acusa a Trump de insurrección gira irónicamente en torno a los votos del colegio electoral que se contaron el 6 de enero y sus supuestos intentos de anularlos. Si volvieran a desertificar la elección sobre esa base, estarían cometiendo el mismo acto basado en el mismo acto, lo cual es una ironía ridícula. El apoyo a esto, en términos políticos, es mínimo. Nadie ha dicho realmente que lo harán. Esto es solo individuos en un artículo de opinión promoviendo esto. Quiero dejar claro que esto es lo que está sucediendo actualmente. Es muy probable que esto sea solo charla, y no llegará a ninguna parte por lo que veo. Y nuevamente, no obtuvo apoyo y los demócratas no lo han respaldado. Ahora, amigos, en otras noticias, ¿adivinen qué? El águila calva ahora es oficialmente el ave nacional de los Estados Unidos. Y algunos de nosotros podríamos haber pensado que eso ya era así. Resulta que no lo era. Y es por una tecnicidad. El martes, el presidente Joe Biden firmó una legislación enviada por el Congreso y enmendó el Código de los Estados Unidos para hacer oficial al ave nacional. El nuevo código dice, cito, el águila calva, y su nombre científico, es el ave nacional. Ahora tenemos un ave nacional. Y en realidad, eso no era así. Muchos de nosotros fuimos educados pensando que el águila calva ya era el ave nacional de los Estados Unidos. Cuando yo estaba en la escuela, eso era lo que nos enseñaban. Pero en realidad no era así, y eso se debía a una tecnicidad en la forma en que se había hecho. El águila calva ha sido usada en el Gran Sello de los Estados Unidos y en documentos oficiales desde 1782, poco después de la fundación de nuestro país. Siempre hemos usado el águila, pero el águila calva no fue designada técnicamente como el ave nacional. En su lugar, fue simplemente designada como el emblema nacional, y esa es la tecnicidad, y ahora eso ha cambiado. Ahora el águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos de América. Y Biden, notablemente, firmó esto como parte de los 50 proyectos de ley que firmó en Nochebuena. Quizás vieron los titulares sobre eso. Los proyectos de ley que firmó no eran técnicamente partidistas. Creo que los artículos de noticias fueron redactados de manera que hicieron que pareciera que sí lo eran. Pero no fue el caso. Uno de los proyectos de ley, solo como nota, fue para proteger a los adolescentes que viven en instalaciones de tratamiento residencial. Otro proyecto de ley que firmó hace que los miembros del Congreso no puedan recibir pensiones si son condenados por ciertos crímenes relacionados con la corrupción pública, lo que va a ser incómodo porque Biden está firmando esto mientras sale de la Casa Blanca, y en un momento en que muchos miembros del Congreso están pidiendo nuevamente a Biden que otorgue indultos por acusaciones de corrupción antes de que deje el cargo. No solo Biden no los ha perdonado hasta ahora, sino que acaba de aprobar una ley que los haría inelegibles para sus pensiones si son encontrados culpables de corrupción, lo que significa que Biden tal vez esté preparando el terreno para que Trump ataque a algunas personas. Porque recuerden, amigos,
Biden está de vacaciones ahora mismo hasta el 6 de enero, cuando se contarán los votos del colegio electoral. El tiempo se está agotando para los indultos si él iba a otorgarlos en primer lugar. Ahora, otro proyecto de ley que aprobó es uno para hacer que las universidades divulguen los incidentes de acoso en los informes de seguridad de la policía. Y muchos de los otros proyectos eran solo alrededor de, ya saben, cambiar el nombre de edificios y cosas por el estilo. También parece que Biden está tomando un descanso antes del conteo de los votos del colegio electoral el 6 de enero. Él y la primera dama, Jill Biden, salieron en un avión hacia las Islas Vírgenes el martes, y esto sugiere que puede que no veamos grandes movimientos de la oficina presidencial antes del 6 de enero, porque Biden está de vacaciones. Y muchas de las solicitudes para que tome acciones drásticas antes de dejar el cargo probablemente no sucederán. Nada importante al menos si está de vacaciones. Ahora, amigos, en otras noticias, los días de políticas laxas en California sobre los delitos relacionados con el robo en tiendas parecen estar llegando a su fin. Con la nueva Proposición 36, ahora aprobada, las personas enfrentan cargos por delitos graves en algunos casos y hasta 3 años de prisión si roban en tiendas. Ya no se podrá entrar a CVS ni a otras tiendas y robar lo que se quiera, saliendo sin consecuencias. Si lo haces un par de veces, podrías ir a prisión por 3 años, posiblemente. ABC dijo esto. Dijo que, después de ganar un amplio apoyo en las elecciones de noviembre, la Proposición 36 de California, que aumenta las penas para ciertos delitos de robo y drogas, entró en vigor el miércoles. California ha vuelto a hacer que el crimen sea ilegal. También se señala que esta medida convierte el robo en una falta grave para los reincidentes y aumenta las penas para algunos cargos de drogas, incluidos los relacionados con el opioide sintético fentanilo. También dará a los jueces la autoridad para ordenar a las personas con múltiples cargos de drogas que reciban tratamiento. Los defensores dijeron que la iniciativa es necesaria para cerrar las lagunas que han dificultado que la ley castigue a los ladrones y traficantes de drogas. También mencionaron que la medida ayudará al Estado a abordar la crisis de la falta de vivienda y las drogas. Se señala que los opositores, incluidos los líderes estatales demócratas y los grupos de justicia social, dijeron que desproporcionadamente encarcelaría a las personas pobres y aquellas con problemas de abuso de sustancias, en lugar de atacar a los cabecillas que contratan a grandes grupos de personas para robar bienes con el fin de revenderlos en línea. También se menciona que la iniciativa quitaría fondos destinados a programas de drogas y salud mental que provienen de los ahorros por encarcelar a menos personas. La medida desharía en esencia la Proposición 47, que los votantes aprobaron hace una década y que convirtió algunos delitos de robo y drogas en delitos menores en lugar de graves. Y puede que recuerdes que eso permitió que las personas robaran bienes por un valor de hasta $900 sin ser castigados por ello. Eso ahora ha terminado. Algunos critican esto diciendo que aumentará la población carcelaria. Bueno, si muchas personas robando van a la cárcel, probablemente así sea. También dicen que más personas terminarán encarceladas por delitos no violentos. Y recuerda que esa fue la base de las decisiones de Nueva York y California. No se debía encarcelar a los delincuentes no violentos, porque había demasiadas personas en las cárceles, y no deberíamos meter a alguien en prisión a menos que sea un delincuente violento. Ese fue el argumento, y vimos lo que pasa cuando haces eso. También podría significar más delincuentes porque, bueno, si robas más de 1 o 2 veces, obtienes un delito grave, y eso significa que más personas tendrán problemas para encontrar trabajo. Es muy difícil para los delincuentes encontrar empleo porque muchos lugares de trabajo requieren que lo reveles. Eso hará que más personas no puedan votar. Si cometes delitos, ya no puedes votar si tienes un delito grave. Y también más personas no podrán poseer armas de fuego legalmente, porque si eres un delincuente, no puedes tener un arma. Ahora, del otro lado de esto, muchas personas argumentan que las drogas y el robo son como crímenes de puerta de entrada. Las personas que comienzan cometiendo delitos menores a menudo terminan cometiendo delitos mayores, y más allá de esto hemos visto los efectos de tratar el robo como un crimen menor. ¿Cuál fue el efecto que vimos? ¿Por qué California pasó de la Proposición 47, que básicamente legalizaba la mayoría de los robos, a ahora tratarlo como un delito grave? Bueno, la razón es que vimos lo que pasó. Terminó creando una situación de robo generalizado. Si no castigas a las personas por ello,
Las pequeñas empresas no pueden sobrevivir. Imagina que tienes como 10 personas sin hogar o simplemente personas random entrando y robando bienes por valor de 200, 300, $400 todos los días, saliendo y haciendo lo mismo al día siguiente. Probablemente no sobrevivirás mucho tiempo, y eso fue lo que le pasó a muchos negocios que tuvieron que cerrar sus puertas debido a esto. También causó problemas de altercados violentos si alguien intentaba detener el robo, algo que realmente ocurría con frecuencia. Un dueño de negocio se cansa de ser robado y toma el asunto en sus propias manos, lo que resulta en que alguien termine siendo agredido o incluso asesinado. Hubo casos como estos. Y mira, otro punto es que el castigo por un crimen no se trata técnicamente del castigo en sí. Hacerlo un delito grave, la anticipación de eso, es que las personas no lo hagan en primer lugar. Se trata de la prevención. La idea es que algunas personas que de otro modo habrían cometido robo ahora digan no quiero ir a prisión por 3 años y convertirme en un delincuente y decidan no hacerlo, y también hace que hacer ciertos tipos de drogas sea mucho más riesgoso, no solo para la salud de la persona, sino también en términos de la ley. Esto significa que puede haber repercusiones por malas decisiones. Y tal vez el punto más importante de todos es que, mientras todo esto ocurre, recuerda, amigos, que en California el robo de menos de $950 no se trataba con seriedad. Esos días han terminado. Déjenme mostrarles las pautas reales sobre esto. Este es el resumen del votante, ¿verdad? La guía del votante de California sobre la Proposición 36. Y dice lo siguiente. La Proposición 36 permite cargos graves por posesión de ciertas drogas y por robos menores a $950 si el acusado tiene 2 condenas previas por robo o drogas. También señala que el impacto fiscal será de costos en la justicia penal estatal que probablemente oscilen entre decenas de millones y cientos de millones de dólares anualmente. Los costos locales de la justicia penal se estiman también en decenas de millones de dólares anualmente. Ahora, sobre los cargos de drogas. Recién hablamos del robo. Esto también proporcionará tratamiento de salud mental para personas adictas a drogas duras como el fentanilo, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. También crea penas más severas para las personas que posean fentanilo y un arma de fuego cargada. Entonces, si tienes fentanilo y un arma, podrías enfrentar un castigo más severo, y si traficas grandes cantidades de fentanilo, también habrá penas más severas. Esto es interesante porque en Nueva York también se están enfocando en la salud mental y finalmente quieren limpiar el metro, pero parte de eso también incluye ofrecer tratamiento de salud mental involuntariamente. Por ejemplo, si alguien está vagando por el metro con una caja de Skittles en la cabeza, lo cual, por cierto, sucede a veces. Así que están viendo California y Nueva York tomando diferentes posiciones en lo que solíamos considerar caos relativo. Bueno, en otras noticias, amigos, el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado perdió su financiación en el reciente proyecto de ley de gastos debido a preocupaciones de que estaba participando en censura inconstitucional y que estaban atacando injustamente a los conservadores. Esa fue la acusación. Hablaré más sobre esto después de una breve pausa. No se vayan a ningún lado. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Bienvenidos de nuevo. El Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado ha perdido oficialmente su financiación. Ahora, amigos, los republicanos en la Cámara de Representantes impulsaron la eliminación de la financiación del centro, debido a preocupaciones de que estaba participando en una censura inconstitucional centrada principalmente en los conservadores. El Washington Examiner dijo lo siguiente: el GSE, Centro de Compromiso Global,
formado en 2016 antes de que Obama dejara el cargo, es una oficina que los republicanos afirman que financió un esquema de censura inconstitucional por su apoyo a grupos extranjeros en coordinación con empresas de redes sociales en aparentes esfuerzos de supresión de la libertad de expresión en los últimos años. Continúa diciendo que el GS ha estado bajo un significativo escrutinio tras los informes del Washington Examiner y otros medios sobre su financiación al Global Disinformation Index, que no forma parte del Departamento de Estado, sino que está bajo el Reino Unido y recibe mucha financiación extranjera. Además, señala otros grupos externos que han trabajado para suprimir las voces de tendencia conservadora en línea. The Federalist y The Daily Wire, dos medios conservadores, se unieron a Texas el año pasado para demandar al GS por financiar al Global Disinformation Index y a una empresa de Nueva York llamada NewsGuard que afirma rastrear la desinformación. Además mencionan que, sin una extensión en la resolución continuada, CR por sus siglas en inglés, se espera que el Centro de Compromiso Global cierre a finales de este año. El grupo interinstitucional ha perdido apoyo de los legisladores tras años de escrutinio por parte del Congreso. Ahora, amigos, recuerden, el Global Disinformation Index, el del Reino Unido, con el que el centro fue acusado de trabajar, es una organización sin fines de lucro del Reino Unido, con mucha financiación de grupos de un solo lado del espectro político en su mayoría. Este grupo apuntó a muchos medios de comunicación, etiquetándolos como portadores de desinformación, entre otras cosas. De hecho, fue parte de un sistema más amplio que afectó la posición de diversas figuras públicas y otros. De hecho, etiquetaron a The Epoch Times, nos etiquetaron como parte de su índice, sugiriendo que deberíamos ser de alguna manera suprimidos porque no les gusta lo que decimos. Y bueno, en este asunto nosotros y muchos otros que estamos incluidos en esto es el motivo por el que se les acusa de censura política, ya que ciertos puntos de vista estaban siendo suprimidos porque los grupos involucrados los etiquetaban no en función de la verdad o falsedad, sino basándose en intereses políticos. Y las organizaciones que fueron etiquetadas fueron luego suprimidas mediante una colaboración público-privada, el gobierno trabajando con empresas privadas que lo hacían. Esto incluso podría traer cargos mayores una vez que Trump asuma el cargo, ya que ha sugerido que van a investigar esto, y si encuentran que medios de comunicación u otras organizaciones estuvieron involucradas en la censura de sus competidores, podría tratarse de una violación de la ley de Estados Unidos, y podrían enfrentar cargos por ello. No está claro cuánto nos afectó personalmente, pero puedo decir sin lugar a dudas que hemos sido enormemente suprimidos por algunas de estas plataformas, aunque probablemente lo sabremos muy pronto. La preocupación más grande que tiene este sistema, que está vinculado con el Centro de Compromiso Global, es que no se centraba técnicamente en la desinformación o desinformación legítima. En lugar de centrarse en gobiernos extranjeros que intentan manipular la verdad y promover propaganda, en vez de enfocarse en ello, argumentan que estaba funcionando como un tipo de esfuerzo de censura política, y se involucró en cosas como los Twitter Files y otras grandes revelaciones que demostraron la colusión público-privada para cancelar, censurar e incluso sacar de circulación a cualquier voz alternativa. Lo estaban haciendo de modo que, si no seguías la línea, te suprimían. Ahora personalmente diría que es una tragedia. Creo que la desinformación extranjera es un problema real y serio, especialmente cuando se trata del Partido Comunista Chino. Expuse mucha desinformación del PSC a lo largo de los años, desinformación real, no desinformación politizada, ¿cierto? Pero también señalaría que hubo medios de comunicación tradicionales que difunden desinformación del PSC. De hecho, diría que muchos de los medios tradicionales, en tu televisión y en los periódicos, en realidad difunden desinformación y estas organizaciones no iban tras ellos. Los grandes medios que difunden propaganda del PSC tienen libertad total. Miremos, por ejemplo, al New York Times. Desinformación real y los medios que la impulsan no parecen tener ningún problema con estas organizaciones. Así que, miren, si van a crear una organización que combate la desinformación real, no pueden hacer de ella una lista elitista de medios aprobados y no aprobados, o simplemente etiquetar a cualquier persona que no diga lo que ustedes quieren escuchar como desinformación o desinformación, y esa es la preocupación que diría que estas iniciativas fueron cooptadas por ciertos individuos y realmente contaminadas con intereses especiales.
No estoy diciendo que las organizaciones en general fueran malas, pero sin lugar a dudas hubo algunos individuos que censuraron injustamente a personas por motivos falsos. Y miren, en lugar de centrarse en los problemas reales, en lugar de eso, se dedicaron a silenciar y degradar voces alternativas mientras promovían medios tradicionales que, irónicamente, tienen serios problemas con su reporte. De hecho, revisen los últimos 8 años. ¿Cuántas historias falsas fueron reportadas y publicadas y ampliamente promovidas por los medios tradicionales? Muchas. ¿Alguna vez fueron responsabilizados por la falsa información que reportaron? ¿Por qué eso no se trató como un problema? Ahora miren, hay una razón por la que los medios corporativos han perdido tanta confianza, y diría que esto también se refleja en esto. Estos sistemas de censura lamentablemente estaban censurando, en muchos casos, información legítima, mientras suprimían información legítima mientras promovían falsedades, y nuevamente tenían un sistema que los respaldaba. Eso ahora ha desaparecido. Miren amigos, hablando del valor de las noticias independientes, The Epoch Times tuvo una entrevista muy importante con un exfuncionario del Partido Comunista Chino. Esta persona reveló la existencia de mercados de órganos humanos gestionados por el régimen comunista chino. The Epoch Times dijo esto: un exfuncionario chino ha salido a confirmar el crimen del régimen comunista de la sustracción forzada de órganos, basado en su propia experiencia en China. La persona, Du Wen, un exdirector ejecutivo de la Oficina de Asesoría Legal del Gobierno de la Región Autónoma de Mongolia Interior, fue encarcelado injustamente por el Partido Comunista Chino durante 12 años antes de ir al extranjero y establecerse en Bélgica en 2023. Y él dijo, cito, solía decir, ¿dónde está la evidencia? Esas son las evidencias. Esto es lo que él dijo sobre los anuncios de trasplantes que se veían fuera de los principales hospitales en Beijing. Y dice que cada anuncio es una evidencia. Cada llamada telefónica es evidencia. Los órganos humanos se están comprando y vendiendo abiertamente, le dijo a la edición china de The Epoch Times el 16 de diciembre. Ahora señala que los anuncios dicen, si no tienes éxito con el órgano que coincida, solo llama a este número y te haremos coincidir. Mientras pagues lo suficiente, atraparán a una persona viva, le sustraerán los órganos y te los venderán. Esto es lo que él dijo. Y añadió, tienen todo un sistema organizado con médicos y todo lo demás. Esto es una cosecha de órganos a gran escala de personas vivas. Cosas impactantes, amigos. Ahora, el exfuncionario continúa detallando cómo descubrió la verdad sobre los programas del PSC para la cosecha de órganos en vivo. Recomiendo leer este artículo completo si no lo han visto. También detalla cómo este sistema de asesinato con fines de lucro en China está relacionado con las diversas violaciones de derechos humanos del régimen. En particular, el Partido Comunista Chino utiliza a los creyentes religiosos que practican Falun Gong como las principales fuentes de sus órganos. Los matan por sus órganos. Los agentes del Partido Comunista Chino en China sustraen los órganos de los practicantes de Falun Gong para trasplantes a demanda mientras todavía están vivos, y los matan en el proceso de hacerlo. Esta brutal persecución por parte del PSC ha estado siendo expuesta mucho más ampliamente en los últimos años. De hecho, en 2019, un tribunal independiente en Londres, llamado Tribunal de China, presidido por Sir Geoffrey Nice Casey, un fiscal en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, llegó a una conclusión unánime sobre la cosecha de órganos por parte del PSC de prisioneros de conciencia. Se ha determinado oficialmente que esto está ocurriendo. Ahora tomaron pruebas de médicos expertos, investigadores de derechos humanos, sobrevivientes, entre otros. Aquí está parte de la conclusión. Miren esto. Hay evidencia clara de una cadena de suministro de órganos durante muchos años de una fuente no responsable. El hecho de que los practicantes de Falun Gong, una vez encarcelados, pudieran ser una fuente útil y no haber otra fuente identificable. El tribunal está seguro de que fueron los practicantes de Falun Gong los que fueron utilizados como fuente, posiblemente la fuente principal de órganos para la cosecha forzada de órganos, por lo que el tribunal certifica de que la práctica continúa y que es a gran escala. Debe quedar claro que al tribunal no le da placer llegar a esta conclusión, a la que está siendo impulsado por la evidencia y la aplicación de la razón
y la lógica, junto con su evaluación de los testigos que dieron pruebas. La conclusión muestra que muchas personas han muerto de maneras indescriptiblemente horribles sin razón alguna, que muchas otras pueden sufrir de maneras similares, y que todos vivimos en un planeta donde la maldad extrema puede encontrarse en el poder de aquellos que, por ahora, gobiernan un país con una de las civilizaciones más antiguas conocidas por el hombre moderno. Ahora, también es posible que cualquiera involucrado en la práctica del PSC de cosecha de órganos eventualmente enfrente cargos por estos crímenes, cargos bastante graves. La Ley de Protección de Falun Gong fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y ahora se dirige al Senado para una votación. El proyecto de ley sancionaría a las personas en China por su participación en el sistema del PSC de matar a los practicantes de Falun Gong por sus órganos. Y en ese sentido, una vez que se despeje el humo de todo esto, podríamos ver juicios al estilo de Nuremberg para todos los involucrados en esta violación de derechos humanos, algo que creo que sucederá en el futuro. Amigos, dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Si aún no lo han hecho, por favor denle me gusta a este video, dejen un comentario y por favor compártanlo. Díganle a un amigo o a un familiar sobre Crossroads. Ayúdenos a difundir la palabra. Amigos, disfruten su fin de semana. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho y como siempre, manténganse informados y libres. Gracias.